Buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Rafael Hernández de FEDEARROZ, la Federación Nacional de Arroceros. Vamos a hacer una entrevista corta sobre el panorama del sector actualmente, ¿no? En este contexto de altos precios internacionales, de inflación, de tasa de cambio con el dólar también costoso. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Hernández, y bienvenido a Más Colombia. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Vale, bueno, empecemos por el derecho. ¿Cómo es el sector arrocero colombiano? ¿Qué características tiene de área sembrada, de productores? ¿Qué podría decirnos sobre eso? Bueno, pues de acuerdo con la encuesta nacional arrocera ENAM, en Colombia en el año 2021 se sembraron 544.631 hectáreas, que han producido en términos de arroz paddy verde 3.326.529 toneladas de arroz. Esto pues se utiliza la mayor parte en el consumo humano y también para algunos usos industriales como concentrados, como cerveza y otras utilizaciones de tipo industrial que se le da al arroz. El, el, eh, el arroz en Colombia está compuesto por 16.000 productores de arroz, según el último censo nacional arrocero, y de los cuales hay 25.000 fincas en la producción, de manos de estos 16.000 agricultores. Los departamentos más productores, el 73% de la producción de arroz en Colombia se encuentra distribuida en el Casanare, en los llanos, el 31%, en el Tolima, 23%, en el Meta, 12%, y en el Huila 7%. La mayor parte de la producción nacional se utiliza para consumo interno, aunque ocasionalmente se han hecho algunas pequeñas exportaciones. Perfecto. ¿De qué escala de productores estamos hablando? Pues los agricultores están a ver, la mayor parte de los productores de arroz son pequeños, pero no quiere decir que tengan la mayor área, porque hay agricultores empresarios grandes, donde diría yo que el 70-80% de la producción sale de agricultores medianos a grandes y un 20-30% de los productores pequeños. Ya. Bueno, hablemos del consumo. La primera mitad del siglo XX fue una época de bajo consumo de arroz en Colombia. Más o menos en los años 60 ese consumo aumentó. Hoy en día pensar en un almuerzo que no tiene un poco de arroz en el plato es como que no va. ¿No? ¿Qué Pero no va? sé, no sé cómo está el consumo hoy en día en Colombia y en el mundo particularmente, pues con lo que ha venido pasando con la pandemia de COVID-19. Pues mira, el consumo de arroz en Colombia en los últimos años ha estado alrededor de 42 kilos per cápita, de los cuales en algunas zonas como la costa atlántica y la costa pacífica consumen un poco más de 50 kilos per cápita. En el centro del país, en Bogotá, en el resto de departamentos, hay un consumo un poco menor, pero el promedio nacional es de 42 kilos per cápita. Ya, siempre un consumo grande. Sí, Bueno, en esto sí, ha crecido. Ah, ese es un buen punto. Ha crecido el consumo. claro, ha venido con el correr de los años creciendo, pues hasta el año pasado, digamos que el comportamiento de los precios del arroz siempre ha sido el producto alimenticio más barato de la canasta familiar, porque uno sabe que con una libra de arroz pueden comer hasta 5 personas, ¿no? Entonces, pues, como tú lo dijiste, una comida, un almuerzo sin arroz, pues, no es almuerzo. Entonces, Es tiene un verdad. alto consumo y muy buena aceptación entre todos los colombianos. Ya. En estos días, tal vez el mes entrante, se debe empezar a sembrar la cosecha del segundo semestre, que es la grande. ¿Cuáles son Sí. las expectativas de FEDEARROZ frente a esa cosecha? Bueno, mira, es que dada la coyuntura que estamos viviendo, pues
Yo diría que todo esto depende de estos factores coyunturales, como es el aumento de los costos de producción, que ha sido de una forma que nunca se había visto en Colombia, no solamente para el arroz, sino para la mayoría de los productos agrícolas. También depende mucho de la disponibilidad de agroinsumos, de los fertilizantes, que tú sabes que han tenido un incremento muy grande en los precios. Y también depende mucho de las expectativas que tiene el agricultor con respecto a cuál va a ser el precio, que sea un precio justo en el momento de la cosecha. Ellos han estado, los productores, un poco precavidos con este tema de los costos de producción, porque pues los costos han subido de una forma exagerada y lo piensan dos veces. ¿Cuánto vale producir una hectárea de arroz? Que en el Tolima, bajo riego, ya superó los 9 millones de pesos. Y en la zona de secano, en los llanos especialmente y en la Mojana, pero especialmente en los llanos, en el Meta de Casanare, pues ha superado ya los 6 millones de pesos también. Entonces, pues esas son unas inversiones muy grandes que donde el agricultor no tenga cierta tranquilidad y cierta seguridad de que va a tener un precio justo, de pronto puede bajarse el área. Por eso es tan importante que podamos fijar precios ahora en abril o a comienzos de mayo. Bueno, entonces vamos por parte. Estamos hablando de que se incrementaron los precios de producción por hectárea a 9 y a 6 millones de pesos más o menos. ¿En Sí. cuánto estaban antes de esta subida fuerte de precios de los insumos agropecuarios? Pues en el Tolima estaban alrededor en la zona de arriba, alrededor de unos 7 millones, entre 6,5 y 7 millones. Y en los llanos estaba más o menos en 4,5 millones. Cuéntenos, doctor Hernández, ¿qué tanto de los fertilizantes, qué porcentaje de los fertilizantes que se utilizan en el arroz provienen o provenían de Rusia y de Ucrania, actualmente en conflicto? Pues mira, de Rusia, definitivamente ha sido toda la vida un proveedor muy importante de urea, porque ellos son dueños del gas, ¿no? Entonces, aproximadamente el 30% de estos fertilizantes provenía de Rusia. Y con la guerra, pues simplemente no llegamos más a ese 30% y nos toca abastecernos de otros países, como es Trinidad y Tobago, como es Estados Unidos, como es Canadá, y lógicamente la demanda se concentra en estos países y se genera un incremento importante en el precio de los fertilizantes. Es grave, grave para el país y para el mundo que Rusia no esté hoy día abasteciendo la producción el suministro pues, de fertilizantes, especialmente de urea. Esto me lleva a pensar en qué tan viable es que Colombia produzca esos fertilizantes o por lo menos una parte importante de ellos para reducir justamente la dependencia, porque este problema de las alzas significativas de precios ya lo vivimos, por ejemplo, en el 2008. Bueno, pues Colombia en los años, hasta los años 60, finales de los 60, tenía una planta productora de urea en Cartagena. Era una planta de una empresa que se llama Abocol, ¿no? Que producía, yo no recuerdo si la totalidad, no creo, pero sí una gran parte de la urea que se consumía en Colombia. Esta planta, a finales de los 60 o comienzos de los 70, creo, se explotó. Se acabó eso y nunca jamás se volvió a hacer en Colombia una planta de fertilizantes, aunque le hemos pedido al gobierno que se construya una planta de urea teniendo materia prima en zonas como los llanos orientales. Pero nunca hemos sido escuchados. Las respuestas han sido de que no es suficiente el gas que se produce en Colombia para montar una fábrica, pero yo pienso que se puede hacer una fábrica pues acorde con las disponibilidades que tengamos de materia prima. Pero fíjense ustedes en las que estamos ahora. No tenemos fertilizantes y los que están llegando llegan supremamente caros. Yo hablé con muchos de los importadores de urea especialmente. Les pregunté si había suministro para esta cosecha. Me han dicho que sí,
está suficientemente abastecido. ¿Y qué va a pasar el semestre entrante? No, pues también va a haber suministro, pero más caro. Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque sin fertilizantes, sin nitrógeno, sin fósforo y sin potasio no hay agricultura. Bueno, ¿y cómo es este proceso de fijar los precios del que hablabas ahorita? Mira, desde hace años se creó a nivel del Ministerio de Agricultura el Consejo Nacional del Arroz, donde asistimos todos los actores de la cadena, los productores, los industriales, participan los núcleos arroceros de diferentes sitios, tiene participación de la industria, que es la que compra el arroz, y también asisten aquí Planeación Nacional, el Ministerio de Agricultura que preside este consejo, está también el Ministerio de Comercio Exterior, en fin, hay buena participación por parte del gobierno en esto. Ahí se discuten los costos de producción, se mira la coyuntura que se está viviendo en ese momento y ahí hay un paso importante que siempre termina en algún tipo de negociación respecto a los precios, que de eso depende si el agricultor siembre o no siembre. Perdón. Pero entonces la expectativa sí es que se reduzca un poco la producción el semestre entrante. Es probable, Talia, porque pues hay mucho agricultor que no le fue bien el año pasado. Es que el 2021 fue un año muy malo para los productores de bajísimos precios. Entonces, pues no creo que estén dispuestos a arriesgarse a que suceda lo mismo que en el año 2021. Y es probable que con los actuales costos hay algunos que resuelvan no hacerlo porque o no tienen el músculo financiero para hacerlo o tienen el temor de que de pronto el precio baje o suban más los costos y de pronto tenga un descalabro. Claro, entiendo. Bueno, ya miramos un poquito cómo está la producción acá y qué se espera. Miremos ahora el tema internacional. Lo que entiendo es que las importaciones de arroz se hacen mediante subastas o se definen mediante subastas. ¿Cómo funcionan esas subastas? Por favor, si nos explicas para personas no tan expertas en el tema. Mira, cuando las negociaciones del TLC con Estados Unidos, encontramos que las exportaciones de arroz que hacía Estados Unidos a la Unión Europea se sometían en Estados Unidos a una subasta. ¿Para qué? Ese es un mecanismo de protección para los productores del país importador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las subastas? Tienden a subir un poco el precio del arroz importado, como le digo, como mecanismo de protección. Entonces, se constituyó una empresa con residencia en Estados Unidos que se llama Cole Rice. Y esta empresa es la que participamos el 50% de miembros de la junta directiva de Estados Unidos, de los agricultores, y el 50% de Colombia, con participación también de la industria. Esto se discute en cada reunión que se hace, que a veces se hace en virtual o a veces se hacen presenciales, ¿no? ¿Cómo va a ser la distribución de los contingentes? Desde un comienzo se fijó que el 70% se subastaría en el mes de enero, a finales de enero o comienzos de febrero, que digamos de 100.000 toneladas, pues 70.000 llegarán, se subastarán en enero, que es el 70%, el 15% en el mes de junio o principios de julio y el otro 15% en el mes de octubre. Y así se distribuye el contingente que se ha fijado desde un comienzo, que se empezó la desgravación, porque se acordó en este Tratado de Libre Comercio de que la desgravación del arroz fuera de 19 años, con 6 años de gracia, en la que se mantuvo el arancel vigente de la OMC en ese momento, en la Organización Mundial del Comercio, para el arroz colombiano, que era del 80%. Nos mantuvieron 6 años ese arancel y a partir del 7º año ha comenzado una desgravación de 6 puntos porcentuales cada año, hasta que en el año 2030, que se completan los 19 años, llegaríamos a 0 arancel.
Entonces, este es el mecanismo que se utiliza para las exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia. Hacia Colombia. Bueno, ¿y qué impacto ha tenido esa baja progresiva del arancel en la producción nacional de arroz? Bueno, pues el impacto es que tenemos que volvernos competitivos. Precisamente ese plazo de 19 años y los 6 años de gracia, supuestamente era para que lográramos nosotros ir consiguiendo la competitividad. No es fácil, Natalia. ¿Por qué? Porque esto implica un cambio cultural en los productores. Nosotros, desde un comienzo de estas, que empezó a funcionar el TLC, empezamos a buscar qué posibilidades teníamos nosotros de mejorar la competitividad y ahí revisamos los censos arroceros que hemos hecho y encontramos de que en Colombia había oferta tecnológica, lo que no había era adopción. Miramos en Brasil y en otras partes qué se estaba haciendo. Entonces, pues la verdad es que se decidió que con la tecnología disponible en el país hiciéramos una campaña muy importante de adopción de tecnología. Por eso se le puso el nombre de AMTEC, que quiere decir adopción masiva de tecnología. Esto tiene que ver mucho con el manejo del cultivo, tiene mucho que ver con la genética que tenemos, con la agronomía en general, que la agronomía es la disciplina del manejo del cultivo, de manejo del agua, las épocas de siembra, la fertilización, etcétera. Y hemos venido creciendo, disminuyendo los costos de producción de una forma importante, porque se ha utilizado o se está utilizando mucho menos fertilizantes, en el riego mucho menos agua, en las semillas se está utilizando el 50% de la semilla en ese programa ANTEC que se tenía años atrás, disminución del agua, de riego, el 42% menos de agua. Y en cuanto a fertilizantes, se ha conseguido una disminución entre el 15 y el 20 o 25%, dependiendo de la zona. Y también una disminución importante en el uso de herbicidas y pesticidas en general. Esto, pues, ha tenido como consecuencia disminuciones ya de los que utilizan el sistema AMTEC, producir arroz ya con el 15% por debajo del arroz, lo que cuesta traer una tonelada de arroz americano. Esto ha sido muy importante, pero como te digo, implica un cambio cultural. Sin embargo, en el país ya alrededor del 60% del área de Colombia está utilizando unos 100% todos los parámetros de AMTEC y estos son los que están produciendo más bajo. Y en el resto, en la producción del cultivo de la forma tradicional, pues se ha empezado cada uno a utilizar uno o dos o tres parámetros el AMTEC y han logrado bajar los costos y ya se aproxima el costo del producto del cultivo tradicional con el cultivador de AMTEC, lo que quiere decir que estamos consiguiendo la tecnología y esperamos tenerla completamente, por lo menos el 80 o el 90% del área en Colombia bajo AMTEC alrededor del año 2027 o 2028. Por ahora, ¿en qué regiones y qué tipo de productores son los que más han avanzado en la implementación de AMTEC? Bueno, en las zonas de riego principalmente, en el Tolima, el Huila, en algunas zonas de la costa, en el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque pues son los más avanzados en la utilización de tecnología y que además disponen del agua de riego que le permite sembrar oportunamente y tener el riego y no tener los riesgos que corre el agricultor secanero, que de pronto en plena siembra o cuando tiene el arroz en 50, 60, 80 días, de pronto hace 15 días de sequía y ahí corren el riesgo de que se le bajen los rendimientos. Entonces, por eso en esa zona de riegos es donde más avanzado ha estado esto. Pero eso no implica que los secaneros no lo están utilizando. Lo están utilizando y con muy buenos resultados. No solamente en el arroz, sino en otros productos, porque es que el AMTEC es un sistema de producción que no es exclusivo del arroz,
Sirve para el maíz, para la soya, para el algodón, etc. Ok, o sea, estamos hablando sobre todo de medianos y de grandes productores, que son los que tienen pues mayor adopción de tecnología, digamos, de antes de la implementación de AMTEC. Sin embargo, si uno analiza el resultado de los censos, el pequeño o pequeñito agricultor es eficiente. Precisamente por la área pequeña que tiene, puede tener mucho mayor atención personal a su cultivo. Ujú. Vale, perfecto. Interesante esa idea, ¿no? O sea, como que puede ser eficiente no tanto por la adopción de gran maquinaria y de sistemas de riego y demás, sino por la atención al detalle de las hectáreas que tiene sembradas. Claro que el ANTEC es un sistema que implica cambiar un poco los equipos tradicionales. Depende mucho, mucho en el ANTEC la nivelación del terreno. Ese es el primer factor definitivo para poder manejar de una forma adecuada la distribución del agua en el lote que se esté cultivando. También hay factores como la siembra, que se debe utilizar sembradoras neumáticas de precisión para poder bajar la densidad de siembra, como le digo, de 250 kilos. Hoy día ya el promedio de los que hacen AMTEC directa o indirecta, de total o parcialmente, está en 150 kilos. Y hay agricultores que han conseguido utilizar 100, inclusive menos, un poco menos de semilla. También el caballoneo, que requiere unos equipos que son, lo llaman taipa, que es un producto, un implemento de mecanización que permite hacer las curvas de nivel de una forma más uniforme que lo que se hacía antes a punta de pala o de garlancha, ¿no? Y se está utilizando los rayos de láser para precisamente nivelar, para caballonear, y en algunos casos se está utilizando un equipo que se llama el RTK, que es el que produce, el que permite dar una nivelación casi que perfecta y una caballoneo también. El inconveniente que hemos encontrado es que muchos de estos equipos son un poco costosos, por eso le hemos pedido al gobierno que también se necesita líneas de crédito muy amplias y a largo plazo y con bajas tasas de interés, sobre todo a largo plazo, para que el agricultor pueda tener acceso a ellos. Y otro factor que influye mucho en la competitividad es el agua. En Colombia no se hace un distrito, un megadistrito de riego desde de los años 50. Entonces yo diría, me atrevería a decir que nosotros los productores y la federación ha hecho la tarea, porque es que la competitividad no se consigue únicamente con genética. Aquí se necesita que esas variedades que nosotros desarrollamos en nuestros centros experimentales tienen alto potencial de rendimiento, pero si no tienen un terreno suficientemente adecuado en riego y con suministro de agua permanente, pues tampoco va a expresar su potencial. Entonces, aquí tiene el gobierno, no ha hecho la tarea, y no es este gobierno, el Estado, diría yo, de muchos años atrás. Si aquí hubiera unos distritos de riego en los llanos donde hay un río cada 20 kilómetros o cada 15 kilómetros, pero no hay un solo distrito de riego. Si eso se hiciera, tendríamos la posibilidad de sembrar el segundo semestre y acabar con la estacionalidad que se presenta precisamente porque todos se siembran en los mismos meses y se recolectan en los mismos meses. Entonces eso genera una sobreoferta temporal que nos lleva a que el precio baje, ¿no? Entonces, también otro sistema es que el agricultor pueda tener acceso a créditos a largo plazo y con bajas tasas de interés para comprar equipos de secamiento y almacenamiento y poder guardar el arroz en su finca en la época de sobreoferta y poderlo sacar un par de meses después, donde ya el precio está en mejores condiciones. Ya, bueno, Fedesarrollo hizo un estudio en su momento que reconoció los avances en AMTEC, pero hace unos meses sacó otro estudio, pues con resultados muy, no sé, preocupantes, que dicen que para el año 2030 podría desaparecer el 39% del sector arrocero colombiano, en términos de área sembrada, de número de productores y de unidades de producción agropecuaria, de UPAs,
Si no se logran las metas de competitividad que se necesita alcanzar para el año 2030, que como mencionábamos acá, pues es el año en el que termina la desgravación del arroz que entra de los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la lectura de FEDEARROZ de ese estudio de FEDESarrollo? Pues mira, esa es una frase que ha tenido gran difusión en las últimas semanas, pero yo creo que esta es una lectura, en una lectura descuidada, pues podría brindar un mensaje errado, en el sentido de que los actores de la cadena del arroz, como si no estuvieran haciendo nada para la tarea que nos corresponde. Ya te he explicado qué estamos haciendo, ¿no? Aquí yo diría que esto, pues, me parece que no es muy ajustado a la realidad y que no se auscultó lo suficiente entre los productores, porque pues son muestras que se hacen, ¿no? Pero realmente años atrás también de desarrollo hizo un estudio que lo contrató la Federación de Arroceros para medir un poco el impacto del AMTEC en los agricultores. Y los resultados fueron muy buenos, con la conclusión de que ese era el sistema adecuado para conseguir la competitividad. Ahora, lo que ocurre es que la responsabilidad de mejorar la competitividad no es únicamente de la federación. Aquí tenemos que involucrarnos todos los actores de la cadena, porque si bien es cierto, generamos la tecnología, la tenemos disponible, pero la transferencia, aquí debemos comprometernos todos, porque la federación no alcanza a cubrir todo el país con sus asistentes técnicos, ¿no? Aquí debemos cada uno poner un poco, yo no diría que un granito de arena, sino una volquetada, ¿no? Ponerla a todos porque si no, no lo logramos. Pero sin embargo, pues te digo que ya hasta el 60% de los agricultores del área, perdón, del área arrocera en Colombia hace parcial o totalmente AMTEC y se ha conseguido acercarnos mucho ya a los niveles de competitividad. En esto, pues yo siempre quiero invitar a la industria y a todos los actores de la cadena a que sea una tarea conjunta que desarrollemos para lograrlo, porque es que la competitividad no solamente favorece al productor, favorece al industrial, favorece al consumidor, favorece a toda la cadena. Y allá es donde tenemos que llegar. Pero se está trabajando intensamente en esto y yo creo que lo estamos logrando. ¿Ustedes qué calculan? En el caso de una adopción, digamos, total de AMTEC, ¿el país tendría el nivel de productividad y la capacidad de competencia para competir con el arroz estadounidense? Esto Claro, en un escenario de plena adopción de AMTEC. claro, mira, es que los que están haciendo Antec totalmente ya han logrado producir una tonelada de arroz paddy seco en alrededor de 260, $270. Traer una tonelada de Estados Unidos a Colombia llegaría valiendo unos $340. Es más, los agricultores tradicionales también están cerca a $300. La meta es poder producir una tonelada de arroz en cáscara seco por debajo de $300 que nos permita ser competitivos en el mercado, por lo menos frente a las importaciones de Estados Unidos. Otra historia, las que vienen de la CAN. Bueno, la cana es una historia que viene ya de hace 60 años, ¿no? Considero yo que es un tratado de libre comercio obsoleto. Hemos pedido en todos los tonos que se revise, ¿no? Porque no es equitativo para Colombia. Se hizo cuando Colombia tenía la ventaja comparativa frente a Ecuador y Perú. Pero actualmente el mismo presidente se ha comprometido con la Federación, el Congreso Arrocero del año 2019, a que lo revisaría y que aprovecharía su presidencia pro tempore de la CAN para ayudarnos en esto, pero definitivamente no se logró. No sé cuál fue la razón. Entiendo que aquí ha habido mucha presión de la industria y de los importadores ecuatorianos y peruanos y de los exportadores colombianos. Pero yo pienso que en este momento, Ecuador, pues
podría mandarnos arroz, pero su disponibilidad no va ya más allá de 20 o 30.000 toneladas. ¿Por qué? Porque tampoco tiene existencia suficiente para hacernos grandes exportaciones. ¿Y qué pasa con Perú? Perú es un país deficitario en arroz. ¿Y qué está ocurriendo? Ellos importan de Uruguay y de otros sitios, ¿no? Y el arroz allá está mucho más caro que Colombia. Y a eso le sumamos la tasa de cambio y otros factores, pues ese arroz no va a llegar a Colombia. La verdad es que, pues, sí pienso yo que merece una revisión este tratado para que sea más equitativo, pero tampoco es que digamos que nos van a acabar, porque tendrían que crecer y además a ellos también les subieron los costos de producción. A ellos también se le encareció la urea, le encareció el fósforo, el potasio, ¿no? Se le encareció el combustible. Entonces, pues es que esto no es un fenómeno de Colombia, es un fenómeno mundial. Perfecto. Bueno, el arroz es un commodity, ¿no? Y me queda la duda con los precios internacionales actuales, ¿qué espera FEDEARROZ? ¿Que se materialicen las importaciones provenientes de los Estados Unidos y de Ecuador y Perú en el marco de la CAN, pues que están acordadas previamente? ¿O por el contrario se está esperando que, como el año pasado, las importaciones sean reducidas? Pues es que yo nunca he estado de acuerdo como se ha manejado esta política de comercio exterior, especialmente en el tema del arroz, porque tanto Ecuador como Perú siempre quieren poner de comodín el arroz, ¿no? Y le dicen a Colombia, si usted no me recibe arroz, le pongo sanciones a los demás productos, ¿no? Y escogen 10 productos, los más que tienen mayor peso en la canasta de exportaciones de Colombia hacia estos países, y lógicamente obligan a Colombia a que para que no le pongan sanciones, pues sacrificar el arroz. Eso es lo que hay que revisar, porque los acuerdos de libre comercio tienen que ser de doble vía. Y vaya a ver si en Ecuador o Perú no reciben una tonelada de arroz colombiano. No lo reciben. Por eso digo, es inequitativo y requiere una revisión de fondo. Pero entonces estamos esperando el ingreso, digamos, del contingente completo de arroz peruano, ecuatoriano y estadounidense este año, o por el contrario, se espera que en realidad no se materialice. Mira, el año pasado de 90 o 100.000 toneladas que había un contingente, no llegaron 10.000 toneladas. Mm. ¿Por qué? Porque no lo tenían. Entonces, o porque estaba más alto el precio allá que acá. Entonces, pues aquí es donde se juega un papel muy importante la competitividad y lo que se haga para mejorarla, probablemente. Ok, o sea, no sabemos muy bien si va a entrar el contingente completo. Pues no creo que entre por lo que te dije anteriormente. Tendrán 20 o 30.000 toneladas disponibles de un contingente aprobado como de más de 200.000 toneladas. Perfecto. Bueno, y en esa medida, entonces, ¿qué se espera para los precios el semestre entrante? ¿Que se mantengan más o menos los precios que tenemos actualmente o que pase qué con eso? Bueno, pues en cuanto a los precios, al productor se espera y debe ser así, que haya un precio equitativo. Puede que no sea el precio de hoy, porque es que una cosa es el precio cuando no hay suficiente oferta y otra cosa es cuando hay sobreoferta. Tendrá que haber alguna disminución, pero que no se ponga por debajo de un precio razonable y equitativo para el agricultor, que eso es lo que tenemos que discutir con el ministerio, con los industriales y con todos los eslabones de la cadena en el Consejo Nacional del Arroz. Bueno, doctor Hernández, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra cosa que quiera que toquemos en este final de la entrevista, algún mensaje que quiera mandar, algo que nos falte por revisar. Pues invitar a todos los colombianos a consumir arroz. El arroz es un alimento completo, da carbohidratos, da proteínas, ¿no? Y además no tiene gluten. No Entonces tiene es muy gluten. importante para ustedes las damas que cuidan tanto sus líneas. Bueno, a comer arroz entonces. Doctor Hernández, muchas gracias. Mucho gusto y esperamos tenerlo de vuelta en Más Colombia. Con mucho gusto, cuando quieras, Natalia. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.